finales de 2021, Claire Devereux, activista y filántropa, cuya notoriedad crecía con cada nuevo proyecto, se preparaba para celebrar el Año Nuevo. Su trabajo social abarcaba amplios ámbitos: asistencia a personas necesitadas, causas medioambientales y programas de apoyo a mujeres. Originaria de un pequeño pueblo, Claire rápidamente se ganó el respeto y el cariño no solo de sus colegas, sino también del público, ya que su labor se basaba en un sincero deseo de ayudar. Claire no solo trabajaba, sino que su vida estaba impregnada de entusiasmo y empatía hacia los demás. Vivía con la idea de hacer del mundo un lugar mejor, y a pesar de su juventud, ya aparecía en listas de futuros líderes de Canadá. Le aguardaba un futuro brillante y muchos logros importantes. Parecía que nada podría detenerla. Para las próximas fiestas, Claire y su amiga cercana, Laura, decidieron organizar una pequeña fiesta en una mansión apartada junto al lago Ontario. La casa estaba perfectamente situada, aislada, rodeada de bosques de coníferas, lejos del bullicio de la ciudad. Invitaron a algunos amigos y colegas con quienes habían soñado relajarse, lejos de la atención pública, y dedicar el tiempo al disfrute y al descanso. La anticipan- la anticipación estaba llena de alegría y ligereza. La velada comenzó como una típica celebración de Año Nuevo: champán, risas, bromas y la calidez de la chimenea. Para muchos de los presentes, Claire no era solo una conocida, sino una fuente de inspiración, una persona que mostraba cómo se puede cambiar el mundo con bondad y sinceridad. En esa fiesta, todos se sentían parte de su vida, parte de algo luminoso y significativo. Sin embargo, bajo la capa brillante de la esperada celebración, comenzó a sentirse una tensión. A medida que caía la noche, entre los invitados apareció un desconocido, amigo de uno de los asistentes. Al principio, la presencia de este extraño no provocó alarma. Como es habitual en las fiestas, fue aceptado en el grupo y pronto se integró en la diversión general. Claire, siempre amable, le sonrió sin sospechar nada, ya que toda su vida había sido un ejercicio de confianza en las personas y de interacción abierta con los demás. Pero este encuentro se convertiría en fatal. La celebración iba en aumento. Las copas chocaban, las risas se oían por toda la casa, las bebidas fluían y el ambiente se llenaba de una despreocupada alegría. Claire, al igual que los demás, estaba de muy buen ánimo, aunque de vez en cuando algo la inquietaba. Entre todos los invitados, era precisamente el desconocido, al que Laura había invitado junto con otro amigo, quien cada vez estaba más cerca de ella, llamando la atención con una actitud que Claire encontraba un poco intrusiva. Al principio, Claire intentó no darle importancia. Era una persona abierta y sociable, acostumbrada a la atención, y rara vez se sentía incómoda. El hombre, que se presentó como Tomás, parecía comportarse de manera amigable. Mostraba interés por su trabajo, hacía preguntas sobre los fondos que gestionaba. Sin embargo, con el paso de las horas, su apariencia. Laura, al notar la conducta de Tomás, se puso visiblemente incómoda. Conociendo bien a Claire, sabía que ésta intentaba evadir la atención de Tomás con amabilidad y respuestas cortas. Laura trató de alejarlo hablando con él de otros temas, pero cada vez que se iba, él volvía a buscar a Claire, siguiéndola durante toda la fiesta. Alrededor de la medianoche, cuando todos salieron a la terraza a ver los fuegos artificiales, Laura le susurró a su amiga en tono de advertencia: «Ese tipo es raro. Mantente lejos si vuelve a molestar». Claire intentó tranquilizar a Laura, asegurándole que todo estaba bajo control. No quería arruinar la noche o causar un conflicto, especialmente en una velada tan esperada. Respondía a los comentarios de Tomás con sonrisas contenidas y respuestas breves, esperando que la noche transcurriera sin incidentes. Sin embargo, la insistencia de Tomás crecía. A medida que avanzaba la madrugada, él se mostraba cada vez más decidido a permanecer cerca de Claire, a veces tocándole el hombro de manera casi descortés o intentando hablar a solas con ella. Alrededor de las 2 de la madrugada, los invitados empezaron a notar que Claire parecía tensa y más reservada de lo habitual. La que antes era el alma de la fiesta, ahora solo sonreía brevemente
y evitaba las conversaciones generales, tratando de mantenerse alejada de Tomás. Laura, nuevamente preocupada, le sugirió a Claire salir juntas a tomar un poco de aire fresco para relajarse y librarse de la insistente atención. Claire, apretando los dientes, aceptó, esperando que al irse brevemente, Tomás entendería la indirecta y la dejaría en paz. Salieron al patio, donde la suave nieve y el aire fresco de la noche lograron calmarla un poco. No creo que entienda la indirecta, murmuró Laura, lanzando una mirada preocupada hacia las oscuras ventanas de la casa. Cuando regresaron, Tomás seguía allí, ya bastante bebido, conversando con otros invitados, aunque de vez en cuando volvía a mirar a Claire. Laura no se alejó de su amiga ni un momento, sintiendo que esa noche no era tan inocente como parecía al principio. Al amanecer, el ambiente en la casa cambió. Algunos invitados comenzaron a retirarse, cansados y algo ebrios. Cerca de las 4 de la madrugada, cuando la fiesta ya casi se había apagado, Laura y un amigo, Jake, decidieron salir de la casa para recibir al repartidor que traía un pedido retrasado. Un set de fuegos artificiales para el espectáculo final que todos estaban esperando. Las carreteras estaban cubiertas de nieve, y una congestión, como supieron después, había retrasado la entrega debido a las malas condiciones del clima. Esto los obligó a demorarse, dejando a Claire sola en la casa con los pocos invitados que quedaban, incluyendo a Tomás. Mientras tanto, en la casa la situación comenzó a volverse inquietante. Los hombres que permanecían en la sala se relajaron aún más, quitándose abrigos y terminando las últimas reservas de alcohol. Tomás, claramente afectado por la bebida, empezó a mostrarse más insistente. Buscaba a Claire, quien, sintiéndose incómoda, ya había subido al segundo piso para pasar las últimas horas de la fiesta en silencio y recuperarse un poco de la tensión de la noche. Claire intentó distraerse en el baño, esperando que una ducha caliente la ayudara a despejarse y a dejar atrás esa sensación de ser perseguida. La confianza de que Laura regresaría pronto la ayudaba a aliviar su incomodidad. En la ducha trató de concentrarse en pensamientos sobre el año nuevo, en sus proyectos y en los planes que comenzarían en enero. No se dio cuenta de que en las escaleras sonaban pasos pesados. Alguien estaba subiendo. Estaban ruidos de voces, pero a ninguno de los invitados restantes parecía importarle lo que estaba ocurriendo en el segundo piso. Después de varios minutos, pero la señal era inestable y el mensaje no se envió. Cuando Laura y Jake finalmente regresaron, había pasado más de una hora desde que salieron. Al entrar en la casa, sintieron de inmediato una atmósfera extraña. El silencio era inquietante, y los invitados que aún permanecían estaban demasiado absortos en sí mismos. Al subir al segundo piso, Laura notó que la puerta del baño estaba cerrada. Llamó a Claire, pero no obtuvo respuesta. Tras varios intentos fallidos de llamar a la puerta, Laura y Jake decidieron actuar. Jake forzó la puerta y encontraron a Claire tendida en el suelo, inconsciente, con el rostro pálido y respiración débil. Cuando Laura vio a su amiga tendida en el suelo, la invadió el terror. Claire no respondía a su voz. Su piel estaba helada y pálida, y su respiración era débil e irregular. Con mucho esfuerzo para controlar el pánico, Laura y Jake pidieron ayuda a los demás y llamaron a emergencias. Los paramédicos llegaron en menos de 15 minutos, aunque esa breve espera les pareció eterna. Parados en la entrada del baño, estaban confundidos y ansiosos, sin entender qué podría haber ocurrido en su ausencia. Los paramédicos examinaron a Claire rápidamente y la llevaron de inmediato al hospital más cercano. Laura y Jake lo siguieron, incapaces de dejar sola a su amiga. Durante todo el trayecto, Laura intentó contactar a los familiares de Claire, pero a esa hora muchos no respondían el teléfono. No les quedaba otra opción más que esperar y confiar en que la ayuda había llegado a tiempo. En el hospital, los médicos comenzaron con las medidas de reanimación de emergencia. Sin embargo, el estado de Claire era crítico. A pesar de los esfuerzos de los médicos, unas horas más tarde informaron a Laura que Claire había fallecido. La noticia de su muerte conmocionó a todos, tanto a los que habían estado en la fiesta como a aquellos que la conocían como una persona brillante, bondadosa y genuina. El incidente
atrajo de inmediato la atención de la policía y se inició una investigación, pues la muerte de una mujer joven y saludable en circunstancias tan extrañas resultaba sumamente sospechosa. Inmediatamente después de la tragedia, la policía centró su atención en los hombres que se encontraban en la fiesta, especialmente en Thomas Blake, el desconocido que desde el principio había causado inquietud a Claire y a sus amigos. Según los testigos, él fue la última persona que estuvo con Claire y se le había visto en el segundo piso, donde se encontraba el baño. Ante la presión de las circunstancias y en medio de numerosas suposiciones, la policía decidió detener a Tomás para interrogarlo. Los detectives a cargo del caso hablaron con cada uno de los presentes, intentando reconstruir la secuencia de los eventos de esa noche. Laura y Jake relataron cómo habían salido a recibir al repartidor, dejando a Claire sola con los demás hombres. Comentaron que la habían visto de buen ánimo hasta el momento en que Tomás comenzó a mostrar un interés incómodo en ella. Laura subrayó especialmente que el comportamiento de Tomás le había parecido sospechoso y que incluso le había aconsejado a Claire mantenerse alejada de él, temiendo algún problema. Todos estos testimonios reforzaron el interés de la policía en Tomás y confirmaron las preocupaciones sobre su posible implicación. En el examen médico, los forenses encontraron lo que generó aún más preguntas. Los médicos señalaron que las lesiones, este dato solo reforzó las sospechas de que la muerte de Claire podría haber sido consecuencia de una agresión intencionada. Sin embargo, la causa exacta de su fallecimiento seguía sin aclararse, y se requerían más estudios para determinar qué había sucedido realmente esa noche. La noticia de la tragedia se difundió rápidamente por Canadá, causando conmoción e indignación. La historia de la muerte de una joven talentosa y generosa, dedicada al trabajo social, llenó de tristeza a la opinión pública. Muchas personas expresaron sus condolencias a la familia de Claire y exigieron una investigación exhaustiva para conocer la verdad sobre lo ocurrido. La presión sobre la policía aumentaba y ante la demanda pública, los detectives se vieron obligados a acelerar el proceso de investigación para esclarecer qué había provocado esta tragedia y quién era el responsable. A medida que avanzaba la investigación, la atención del público se mantenía fija en cada paso que daba la policía, mientras la figura de Claire se convertía en un símbolo de la tragedia causada, según muchos creían, por la falta de respeto a los límites personales y la negligencia hacia la seguridad de las mujeres. La policía interrogó minuciosamente a todos los presentes en la fiesta, tratando de reconstruir los hechos y acercarse a la verdad. Los testimonios de los amigos, incluyendo a Laura y Jake, compartían una misma línea. El desconocido, Thomas Blake, había llamado la atención desde el principio por su extraño comportamiento y su excesivo interés en Claire. Todos afirmaban que ella intentaba mantenerse alejada de él, especialmente después de la medianoche, cuando su insistencia se volvió más evidente. Sin embargo, cada testigo declaró que no vio a Tomás amenazándola abiertamente ni ejerciendo violencia física. Todo parecía una serie de situaciones incómodas que Claire intentaba manejar sin confrontación para no arruinar la fiesta. Mientras tanto, la investigación forense proporcionó a la policía nuevos elementos. En el cuerpo de Claire se encontraron moretones en las muñecas y pequeños rasguños en los hombros. Los expertos sugirieron que pudo haber experimentado algún contacto físico, posiblemente un intento de retención. Sin embargo, las lesiones no eran graves y no habrían sido suficientes para causarle daño serio. Esto aumentó el misterio del caso. Los signos de violencia no eran concluyentes para afirmar una agresión directa, pero tampoco se podía descartar la intervención de otra persona. Surgieron varias hipótesis sobre lo ocurrido. La primera sugería que Claire podría haber sufrido un daño físico a causa de un miedo intenso, provocado por el comportamiento insistente de Tomás. Esta hipótesis parecía plausible, considerando su conducta perturbadora, y de ser así, el susto pudo haberle provocado una crisis de pánico o incluso un ataque al corazón. Sin embargo, Claire era joven y saludable, y algunos investigadores dudaban de que el estrés por sí solo pudiera ser la causa de su muerte. La segunda hipótesis, más sombría, planteaba que Tomás había llevado intencionalmente a Claire a un estado de miedo extremo,
con la intención de dominarla mediante el aprovechamiento de su vulnerabilidad. Los amigos de Claire insistían en que su actitud cambió drásticamente después de que Tomás empezó a buscarla con mayor frecuencia. Señalaban que durante su breve ausencia, Claire pudo haber sentido una gran indefensión al quedarse sola con un hombre que mostraba una actitud agresiva y estaba visiblemente ebrio. Tomás, por su parte, mantuvo su versión de los hechos. Afirmó que no hubo violencia alguna y que sus acciones no pasaron de ser intentos de una interacción amistosa. Declaró que solo estaban hablando y que, si Claire realmente se sintió incómoda, él no se dio cuenta. Alegó que se acercó al baño por casualidad, sin saber que ella estaba allí, y que se retiró sin percibir señales de alarma en su conducta. Mientras tanto, la opinión pública se dividió. Muchos consideraban que la policía estaba siendo demasiado lenta y veían en Tomás al principal culpable. Surgieron voces que sostenían que, aunque no hubo agresión directa, el comportamiento invasivo y la violación de los límites personales de Claire pudieron haber sido factores fatales. Opinaban que la falta de respeto hacia los límites de las mujeres suele quedar sin castigo y que este caso era una triste demostración de esas consecuencias. Sin embargo, Tomás también tenía defensores. Algunos argumentaban que su culpabilidad no estaba comprobada y que la presión social podía distorsionar la realidad de los hechos. Alegaban que, aunque su conducta fue inapropiada, eso no lo convertía automáticamente en responsable de la muerte de Claire. Estas personas pedían una investigación objetiva, libre de sesgos y presión pública. La investigación continuaba. Los detectives intentaban obtener datos más precisos sobre los últimos momentos de Claire. Entre las pruebas, lograron recuperar los registros de su teléfono, en los cuales descubrieron que Claire intentó ponerse en contacto con Laura mientras estaba sola en el segundo piso. Aunque estas pistas no arrojaban una respuesta concluyente, ayudaban a reconstruir la escena de sus últimos instantes, añadiendo nuevos elementos al rompecabezas que ahora los investigadores debían resolver. Pasaron varias semanas desde el inicio de la investigación y la policía, bajo una intensa presión pública, continuaba interrogando a Thomas Blake. Ante la acumulación de pruebas y las preguntas persistentes de los investigadores, su confianza comenzó a desmoronarse. Durante uno de los interrogatorios, finalmente hizo una confesión, aunque su versión de los hechos resultó inesperada y añadió más confusión al caso. Tomás admitió que aquella noche, tras haber consumido varias copas, su percepción estaba nublada y que, en efecto, se acercó al baño cuando Claire estaba allí sola. Según él, no tenía la intención de asustarla, pero en su estado de embriaguez no comprendió cuán inapropiado era su comportamiento. Entró en el baño, supuestamente para disculparse por su insistencia anterior, pero su aparición repentina y su estado probablemente asustaron mucho a Claire. Tomás describió cómo, al entrar, la vio en un estado de desconcierto. Según él, en ese momento, ella pareció petrificarse, dio un paso atrás, y su respiración se aceleró, mientras su rostro mostraba un evidente temor. Tomás afirmó que parecía como si ella estuviera teniendo un ataque de pánico, y que su estado empeoró cuando él intentó disculparse y se acercó un poco más. Relató este momento como una situación de absoluta confusión, en la que, en lugar de aclarar las cosas, solo logró empeorar la situación sin entender qué le provocaba tanto miedo. Tomás narró que de repente Claire pareció perder fuerza, se llevó las manos al pecho y, según él, se desplomó ligeramente, como si sus fuerzas se desvanecieran. Esto lo asustó tanto que quedó paralizado, sin saber qué hacer, y en su desconcierto salió del baño convencido de que se trataba solo de un momento pasajero y que pronto se recuperaría. Nunca se le ocurrió que Claire pudiera necesitar ayuda. Según él, se retiró sin escuchar ni una palabra de ella y regresó al grupo para evitar preguntas. No volvió a asomarse y ninguno de los otros invitados tenía idea de lo que había sucedido. La confesión de Tomás desató una nueva ola de indignación. La mayoría de las personas consideraron su explicación evasiva y demandaron un castigo severo. Sin embargo, su admisión de haber estado en el baño con Claire antes de su muerte
puso a los investigadores en una encrucijada moral y legal. Si bien Tomás no ejerció violencia física, su intromisión provocó en Claire un temor fatal. Podía considerarse esto un accidente desafortunado, un acto no intencionado o incluso un crimen indirecto. Después de todo, él, al notar el miedo de Claire, no hizo nada por ayudarla. Los psicólogos consultados por la investigación explicaron que, en momentos de gran estrés, algunas personas pueden experimentar reacciones físicas incontrolables, como un paro cardíaco repentino. Aunque Claire era joven, los médicos señalaron que estas reacciones, aunque raras, no son imposibles. Si el miedo fue provocado por la invasión de Tomás, él podría haber sido una causa involuntaria de la tragedia. Este giro desató intensos debates en la sociedad y colocó a la policía en una posición complicada. Una parte de la población exigía un castigo ejemplar para Tomás, considerándolo responsable por un comportamiento imprudente y aterrador que llevó a la muerte de Claire. Otros pedían un enfoque más equilibrado, señalando que Tomás estaba bajo los efectos del alcohol y que no previó las consecuencias de sus actos. La complejidad del caso se agudizaba debido a que la ley no contemplaba un castigo directo por un comportamiento aterrador que resultara en una muerte sin violencia física explícita. En este caso, el tribunal debía considerar hasta qué punto las acciones de Tomás fueron predecibles y conscientes, y si había motivos suficientes para un veredicto condenatorio. Para los amigos y seres queridos de Claire, la confesión de Tomás fue un golpe doloroso. Consideraban que, en ese momento, él pudo haber hecho una elección, calmarla o alejarse y pedir ayuda. Sin embargo, al optar por lo primero, la dejó sola frente a un miedo que resultó ser mortal. Después de la confesión de Tomás, los investigadores recurrieron a expertos médicos para un análisis final. Los especialistas confirmaron que Claire, a pesar de su juventud, tenía una rara y poco conocida condición cardíaca que podría haberse agravado debido a un estrés intenso. Este diagnóstico impactó profundamente a sus amigos y familiares, ya que Claire nunca se había quejado de problemas de salud y su estilo de vida activo no sugería la existencia de una condición tan seria. Ahora, los médicos creían que el miedo provocado por la irrupción de Tomás pudo haber desencadenado un ataque cardíaco fatal. La policía concluyó la investigación, clasificando el suceso como un trágico accidente. Thomas Blake no enfrentó cargos penales por las acciones que llevaron a la muerte de Claire. Sin embargo, debido a la presión pública, se le ordenó asistir a sesiones de terapia psicológica y participar en cursos sobre control de la agresividad y respeto por los límites personales. Este desenlace generó insatisfacción en muchos, quienes consideraban que la justicia había sido insuficiente en el caso de Tomás. No obstante, la ley se mostró impotente ante un caso tan inusual. Después de que se cerrara el caso, la historia de Claire no fue olvidada. Su muerte atrajo la atención hacia temas como los límites personales, el respeto por los demás y las consecuencias impredecibles del comportamiento agresivo o insistente. Muchas figuras públicas y medios de comunicación debatieron ampliamente sobre lo ocurrido, utilizando esta tragedia como un recordatorio de la importancia de programas educativos para la prevención de la violencia y el respeto a la privacidad de cada individuo. Las organizaciones con las que Claire colaboraba comenzaron a realizar campañas informativas, destacando la relevancia de la seguridad personal y la salud mental. Los amigos y colegas de Claire crearon en su memoria un fondo con el propósito de promover los valores a los que ella había dedicado su vida. Con los fondos recaudados, se apoyaron proyectos destinados a mejorar la vida de mujeres y niños, brindando asistencia psicológica y legal a aquellos que enfrentaban violaciones a su privacidad o violencia. Estas iniciativas ayudaron a que muchas personas recordaran a Claire y su dedicación a la justicia y la seguridad de todos. El legado de Claire se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la vida humana y de las consecuencias impredecibles de ignorar los límites personales y emocionales de los demás. La trágica historia de su muerte siguió siendo un tema de conversación en la sociedad, recordando que incluso una invasión aparentemente inofensiva puede tener consecuencias irreparables. Con el tiempo, las cualidades personales de Claire,
Su bondad y dedicación a ayudar a otros opacaron los oscuros detalles de su fallecimiento. Su memoria permaneció luminosa. Amigos, colegas y aquellos a quienes ayudó la recordaban como una persona genuina y generosa, cuyo deseo de mejorar el mundo inspiraba a muchos. Claire quedó en la historia como alguien cuya vida y destino trágico dejaron una profunda huella en los corazones de la gente e impulsaron importantes cambios, planteando cuestiones esenciales sobre seguridad personal, respeto y responsabilidad en las relaciones humanas.